Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidas nuevamente a tu canal, Hijas del Rey. Digo tu canal porque espero ya te hayas suscrito a YouTube, a Instagram, a TikTok, a Facebook, con nosotras, Hijas del Rey. Y estamos en la 6ª temporada titulada Los Profetas de la Biblia. Y en esta ocasión, pues, vamos a comentarles que los profetas se dividen en profetas mayores y profetas menores por el grado de visión, de misión que tuvieron los profetas. Y así como Isaías, Jeremías, Ezequiel es el profeta del que yo te voy a hablar el día de hoy y pues está dentro de los profetas mayores. Ezequiel es llamado para profetizar al pueblo de Israel sobre muchas situaciones que iban a pasarle, ¿verdad? Él fue el encargado por Dios para animar al pueblo cuando los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia. ¿Sí? ¿Cómo es el llamado de Ezequiel? Bueno, mira, durante este video yo te voy a narrar algunas partes del libro de Ezequiel, algunos versículos de algunos capítulos, porque son 48 capítulos del libro de Ezequiel. Entonces, pues sería tal vez una semana o muchos videos para ir versículo por versículo o capítulo por capítulo. Entonces yo te voy a hacer referencia a algunas partes de este libro, ¿sí? Y primero vamos al llamado de Ezequiel. Ezequiel es llamado a través de una visión. ¿Quién era Ezequiel? Les decía yo que fue el encargado de, a través de sus profecías, pues animar al pueblo de Israel. Y en el capítulo 1, del versículo 4 hasta el capítulo 2, versículo 8, viene el llamamiento de Ezequiel. ¿Y cómo es llamado? A través de una visión. Y esta visión, voy a leerles solamente el versículo 4 del capítulo 1. Pero dice que estaba en el río Quebar, Ezequiel, sí, cuando le vino la visión. Y dice, y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia, ¿sí? Dice que esos 4 seres vivientes tenían una apariencia de hombre. Tenían 4 caras, una de hombre, una de león, una de buey y una de águila, ¿sí? Y también tenía manos y tenía alas. Esos 4 seres vivientes. Y también abajo tenían unas ruedas. Esas ruedas eran con un color crisólito, dice la Biblia, ¿sí? Así es el llamado de Ezequiel, con esa visión, ¿sí? ¿Y qué nos enseña el libro de Ezequiel? Bueno, el poder de Dios, ¿sí? ¿Y cómo nos va a ayudar el leer el libro de Ezequiel? Sí, la vida de Ezequiel, su misión, su visión y su profecía. Bueno, nos va a enseñar para ver la transformación de las personas y de las naciones, ¿sí? Cómo ese poder de Dios puede transformar a personas y a naciones a través de la enseñanza de este libro de Ezequiel, ¿sí? Bueno, en el capítulo 3 nos narra que Dios pone a Ezequiel como atalaya. ¿Y qué es un atalaya? Una persona que advierte sobre el peligro, ¿sí? Que está vigilando y advirtiendo, sobre el peligro, sobre la consecuencia de hacer algo mal y que viene para sus vidas, tanto del hombre como de las naciones, ¿sí? Porque él tiene 7 visiones sobre Amón, Moab, Seir, Edom, Filistea, Tiro y Egipto, ¿sí? Entonces aquí también vienen esas visiones en el libro de Ezequiel, ¿sí? Entonces,
aquí en el capítulo 3, versículo 17, dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Sí? En el capítulo 4 le da la orden de que tiene que estar acostado como parte del mandato, ¿verdad? De que él iba a recibir las enseñanzas y las iba a transmitir al pueblo de Israel. En el capítulo 4 le ordena que tomara trigo, cebada, habas, lentejas, milo y avena, y que los pusiera en una vasija, que hiciera pan, y que ese pan lo cociera con excremento humano, fíjense, ya seco. Antes se utilizaba, cuando yo era niña, utilizábamos estiércol de animales como el buey, el burro, el caballo, ¿verdad? Ya secos, servían para avivar el fuego del fogón, que en ese entonces así le llamábamos para hacer las tortillas. Sí, bueno, él le ordena que cueza con excremento de humano. Pero luego Ezequiel le dice que pues él no ha sido tan malo como para que lo pase por esa inmundicia, ¿no? Miren, en palabras bíblicas les voy a leer cómo dice. Dice: y dijo: así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones, a donde los arrojaré yo. Pero Ezequiel le dice: Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortífera ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Entonces Dios le responde: he aquí te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Y le ordena que estuviera acostado 390 días sobre su lado izquierdo, y esto significaba los años de iniquidad de Jerusalén, y que del lado derecho estuviera acostado 40 días, y que iban a ser los años de iniquidad de Judá. Y entonces, durante ese tiempo que él iba a estar acostado, imagínense, 390 días, si lo trasladamos a nuestros años actuales y a los días, pues un año tiene 365 días. Entonces él iba a estar más de un año acostado sobre su lado izquierdo y 40 días, más de un mes, sobre su lado derecho, y comiendo ese pan que él había hecho de esos cereales que Dios le había ordenado, ¿sí? Pero también a Ezequiel le ordena actos simbólicos, Dios, y uno de los actos simbólicos es que sobre un adobe, ¿sí? Antes se utilizaba el adobe, o ahora el tabique, el block, ¿no? Le dicen un tabicón, un block, un ladrillo. Sobre de eso iba a edificar una ciudad. Era simbólico, y que alrededor iba a poner como una fortaleza, como una barda, ¿sí? Y eso era un símbolo. También otro acto simbólico que Dios le da a Ezequiel es que tomara sus pertenencias como si se fuera a ir al exilio, ¿sí? Y que cavara un hoyo en la pared para huir, y que ese era el símbolo de cuando el pueblo de Israel iba a irse, sí, huyendo. Otro acto simbólico que Dios le da a Ezequiel es que cortara sus cabellos, sus barbas, y las dividiera en 3 partes, y que una tercera parte la iba a quemar a fuego en medio de la ciudad. Una tercera parte, la segunda tercera parte, la iba a picar con una espada muy filosa. Y la tercera parte, o sea, la otra tercera parte, la iba a esparcir, la iba a distribuir, ¿sí? Y también eso significaba la primera, de que iba a quemarla, cómo iba a juzgar a las naciones Dios.
y decía que la parte que había quemado el fuego era pues el juicio que iba a venir, sí, y que iban a ser pestes y hambres que iba a sufrir el pueblo de Israel. Y también el que había sido cortado con espada, pues que significaba los que iban a morir a espada, ¿sí? O sea que iban a estar muertos por espada, por ejércitos, ¿verdad? Y la tercera, que pues eran los que iban a quedar dispersos en varios lugares, ¿sí? Bueno, también Dios le ordena a Ezequiel advertirle al pueblo de Israel sobre sus pecados, y les dijo que si no se arrepentían, que si él les profetizaba, les advertía de sus pecados y ellos no se arrepentían, pues los pecados y las consecuencias iban a ser sobre de ellos. Pero que si él no les predicaba y no les profetizaba, los pecados de ellos iban a ser sobre el profeta Ezequiel. Imagínense en nuestros tiempos trasladarlo a nosotros los cristianos que ya hemos leído la palabra de Dios, ¿sí? Nosotros tenemos la ordenanza en el tiempo actual, como en su tiempo Ezequiel, de predicar el evangelio, de advertirle a la gente que vienen juicios sobre las naciones y que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Bueno, entonces Dios le da palabras a Ezequiel, como es que pues el alma que pecare, esa morirá, porque antes los del pueblo de Israel creían o estaban como que un poco atados, encadenados a su pasado, y pensaban que lo que sus antepasados habían hecho iba a caer como consecuencia a ellos, y no, sino que Dios le dice aquí en el libro de Ezequiel a Ezequiel que cada uno iba a ser responsable de sus pecados, que el hijo no iba a ser responsable del pecado del padre, ni el padre responsable del pecado del hijo. Dice que también Ezequiel recibió parábolas, ¿sí? Y visiones. Bueno, una de las parábolas que el profeta Ezequiel recibe es sobre como si hubiera sido una mujer adúltera, una mujer que se prostituyó y se metió con varias naciones. En este caso pues era el pueblo de Israel, y que dice que en Ezequiel 16, sí, vamos al libro de Ezequiel en el capítulo 16, en el versículo 35 al 37, sí, dice: Por tanto, ramera, oye palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados y a los ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos, los cuales le diste. Por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti, y les descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu desnudez, y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos, y te entregaré en manos de ellos, y destruirás tus lugares altos, y derribarán tus altares, y te despojarán de tus ropas, y te llevarán con tus hermosas alhajas, y te dejarán desnuda y descubierta, y harán subir contra ti muchedumbre de gente, y te apedrearán y te atravesarán con sus espadas. Sí, fíjese, el pacto que había hecho Israel con otras naciones lo hace como en una parábola de una ramera, de una prostituta, ¿verdad? Que hizo pacto con otras naciones, y que ahora esas naciones la iban a rodear, y ahora pues iban a ir contra de ellos por el juicio que Dios iba a hacer contra el pueblo de Israel, ¿sí? Bueno, en el Ezequiel
capítulo 18, 20, sí, dice: Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Dice: quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartase de sus caminos? Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? En Ezequiel capítulo 15 también nos narra otra parábola, y es sobre la vid, sí, que fue plantada en donde había muchas aguas, pero no creció derecha, sí, dice que creció torcida. Entonces, pues la arrancan, es arrancada de ahí donde había muchas aguas y es mandada al desierto. Esto es el símbolo del exilio y el juicio de Israel, sí. Bueno, también hay una parte que a mí me provoca pues mucha admiración, y es la narración del Valle de los Huesos Secos, cuando le da la profecía el Dios a Ezequiel y le dice que lo presenta donde están huesos secos, ya muy viejos, ya deshechos casi, ¿no? Y es el Valle de los Huesos Secos. Ahí lo pone y le pregunta que si él cree que esos huesos algún día van a tener vida, que si van a volver a vivir, ¿no? A tener carne, tejidos, tendones. Y él le dice: solo tú lo sabes, Señor. Sí, eso lo encontramos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 37. Sí, y al decirle Ezequiel a Dios que solo él lo sabía, le dijo: entonces profetiza en esos huesos y diles, ¿sí? Lo que va a suceder con ellos. Miren, le dice: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Entonces dice que él profetizó eso que le mandó Dios, y empezó a profetizar sobre ellos diciéndoles las palabras que ya les leí, e inmediatamente los huesos se fueron juntando, así como pues los de los pies, las manos, ¿verdad? El tórax, el cráneo, y de ahí se cubrieron de piel, y de ahí les salieron tendones, y tuvieron espíritu y vivieron. Sí, entonces eso significaba pues la restauración que iba a hacer Dios con el pueblo de Israel. Imagínense, porque en el capítulo, en el mismo capítulo 37, pero en el versículo 11 me dijo luego, dice: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Eso significaban, la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, dice: diles que así ha dicho el Señor, y dice: y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Imagínense, aquel pueblo que estaba muerto en delitos, en pecados, en todo lo que había hecho el pueblo de Israel por su desobediencia, ahora iba a ser reconstruido. De ahí sigue que Dios va a juntar, también le da otra profecía de que Dios va a juntar a Israel y a Judá, y simboliza 2 palos, dice: toma 2 palos en tu misma mano, y uno va a decir Judá y el otro va a decir Israel. Sí, dice: y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra, y haré una nación en tierra en los montes de Israel. Sí, mi siervo David será sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Sí, acuérdense que cuando Jacob, el padre de José, que después le llamó Dios Israel, se llevó a sus 12 hijos, que fueron las tribus de Israel. Sí,
y a Egipto a consecuencia de que fue gobernador José. Esa es parte de la historia bíblica, ¿verdad? Y de ahí pues se dispersan, se dividen, pero entonces ahora Dios promete juntarlos, a todo el pueblo de Israel, de las tribus de Israel, de esas 12 tribus, promete juntarlos, ¿sí? Y darles una tierra nueva. Dice que también el rey iba a ser un descendiente del rey David. Iban a estar en una tierra nueva, dice, en medio de ellos, eso sí, les ordena que en medio de esa tierra que él les está prometiendo nueva, donde va a morar Israel, que en esa tierra, en medio, iban a estar un templo, o lo que era el tabernáculo de reunión, ¿sí? Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Sí, también Dios les promete que tendrán un corazón nuevo, que aquel corazón de piedra, pues Él se los va a restituir y van a tener un corazón de carne. Sí, esa es la restauración de Israel. También después hace una profecía en contra de Gog, ¿no? Y cómo es que dice que llega el ejército de Gog y rodea esa tierra prometida que Él les dio y llega con muchos ejércitos. Pero es cuando el pueblo de Israel ve nuevamente la mano de Dios, porque llega Gog ya dispuesto a matar al pueblo y sucede un terremoto, ¿sí? Y esto lo encontramos en el versículo, en el capítulo 38, y dice: vino a mí palabra de Jehová y dijo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, ¿sí? Y dice que Dios iba a mandar ese terremoto. Dice: tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di: así ha dicho Jehová, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel y sacaré arco. O sea, le iba a permitir, dice, sacaré arco de tu mano, le iba a permitir que atacara a Israel, pero en ese momento iba a venir la defensa de Dios a favor de su pueblo, ¿sí? Dice: y sobre los montes de Israel caerán tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo, a aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida. O sea, imagínense, iban a caer todos los cuerpos del ejército de Gog y Dios iba a mandar aves de rapiña y bestias del campo para que se comieran a los restos de su ejército. Dice: y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. ¿Sí? Entonces, esa es la promesa que Dios le da a través de la profecía de Ezequiel al pueblo de Israel, de una restauración. ¿Sí? Imagínense, iba a poner ese corazón duro que tenían, y que muchas veces nosotros en la actualidad tenemos ese corazón duro, sí, como tuvo el pueblo de Israel, y nos negamos, sí, ante la presencia de Dios. Pero Dios es fiel y misericordioso, y así como reconstruyó al pueblo de Israel, va a reconstruirnos a nosotros también. Los que hayan desobedecido, ¿no? Los que hayamos desobedecido. De ahí Dios le da una promesa a Ezequiel sobre esa restauración de Israel, pero también le dice que va a construir un nuevo templo, ¿sí? Bueno, yo quería hacer mención, antes de terminar con esto de la reconstrucción del templo, de la construcción de un nuevo templo en una nueva tierra, que también la esposa de Ezequiel muere, ¿sí? Pero Dios, imagínense, Dios le dice a Ezequiel, primero le dice que va a morir su esposa, el deleite de tus ojos, le llama a él. Y le dice que va a morir, pero que él no guarde luto, sino que, pues ahora sí que la condición del profeta Ezequiel era eso: ir y llevar su palabra de Dios, y que entonces él no tenía que guardar el luto que en ese entonces se acostumbraba a guardar, ¿no? Y entonces, pues lo que el profeta Ezequiel tuvo que hacer fue obedecer, ¿sí? Y no guardar ese luto. Y acuérdense que, no sé si les mencionaba anteriormente, pero
Dios en una etapa puso a Ezequiel mudo para que no tuvieran excusa de oír sus palabras. Pero en ese momento, cuando la esposa de Ezequiel muere, él es cuando le da las profecías contra Amón, contra Edom, contra Moab, contra Tiro, contra los filisteos, ¿sí? Y entonces él tenía que profetizar eso, sobre todo contra Amón, y tenía que contra Sidón, contra Egipto, ¿sí? Él tenía que llevar esas profecías. Y entonces no podía estar callado, no podía estar mudo y no podía estar en luto, porque entonces no se iba a cumplir la palabra de Dios en esas profecías. Entonces Dios, lo vemos en el capítulo del 40 en adelante, que le da una visión ahora para la reconstrucción del tabernáculo, ¿sí? Y dice que estaba una silueta, ¿sí?, de bronce ahí, y con una vara de medir. Les voy a leer tal como dice la escritura. Dice: me llevó ahí y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Y me habló aquel varón diciendo: hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Sí, él dice que la llevó Dios a un monte muy alto y de ahí le mostró cómo iba a estar la nueva tierra donde iba a juntar al pueblo de Israel y que en el centro iba a estar el tabernáculo. Pero ahí le empieza a dar las medidas exactas de cómo iba a estar el exterior, el interior, las puertas, el lugar santo, el lugar santísimo, como en un principio, ¿verdad? De cuando los israelitas salen de Egipto y tienen un tabernáculo y les ordena Dios construir ese tabernáculo, y que iba a estar el lugar santísimo donde solo los sacerdotes podían entrar y el lugar santo. Pero aquí pues le da varias medidas que simbolizaban varias cosas. La caña que llevaba en su mano de medir dice que medía 6 codos. Y por ejemplo, miren, aquí dice que midió el ancho de la entrada de la puerta, era de 10 codos, que el espacio delante de las cámaras era de 6 codos, que la puerta del atrio interior, que estaba frente a la puerta hacia el norte, era de 100 codos y así sucesivamente, ¿sí? Pero lo último que quiero comentarles, mujeres, es que Dios le dice a Ezequiel que la gloria de Jehová iba a estar llenando el templo, ¿sí? Y dice que le vuelve a mostrar una visión muy parecida a la que tuvo cuando estaba cerca del río, ¿sí? Al inicio, ¿sí? Dice: y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Sí, imagínense estar como Ezequiel, ¿no? Primero le da una visión de la destrucción de Israel, sí, en el inicio del libro de Ezequiel. Y ahora le da una visión cuando ya reconstruye la ciudad de Jerusalén, el pueblo de Israel, y todas las tribus las vuelve a juntar, y ahora les da una nueva tierra, sí, y que les da las medidas para la reconstrucción del templo. Ahora dice que él va a llenar la gloria de Jehová, y en ese momento cuando él le dice que va a llenar la gloria de Jehová, es llena, y es lleno el templo de la gloria de Dios, ¿sí? Y entonces pues le da unas leyes que iban a regir también en el templo. Dice: y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes, con sus fornicaciones, con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender
el dueño de la casa, su disposición, sus salidas, sus entradas y todas sus formas y todas sus descripciones y todas sus configuraciones y todas sus leyes. Es decir, que todas las medidas y todas las condiciones que tenía el templo ahora se las iba a repetir Ezequiel al pueblo de Israel. Sí, que sí, ya estaban en nueva tierra, en un templo, en un tabernáculo, pero que tenía leyes, ¿sí? Y de ahí pues viene ¿cómo les diré? Un símbolo de las aguas salutíferas, dice, ¿no? Que ahí salen aguas saladas, y dice que toda alma viviente que nadare por donde quiera, que entrar en estos ríos, vivirán, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá. Sí, y lo último que les da, pues es la repartición de la nueva tierra que Jehová le da al pueblo de Israel, ¿sí? Y sobre todo, de las 12 tribus, ¿no? Dice, esta es la tierra que repartiréis por suertes en heredad a las tribus de Israel, y estas son sus porciones, ha dicho Jehová el Señor. Y estas son las salidas de la ciudad, y las puertas de la ciudad serán según los nombres de las tribus de Israel. 3 puertas al norte, la puerta de Rubén. Al lado, al oriente, 4,500 cañas, y 3 puertas, la puerta de José, la puerta de Benjamín, la puerta de Dan. 4,500 cañas por medida y 3 puertas, la puerta de Simeón, la puerta de Isaacar, la puerta de Zabulón. Al lado occidental, 4,500 cañas y sus 3 puertas, la puerta de Gad. Una, la puerta de Aser, otra, la puerta de Neftalí, otra. Y en derredor tendrán 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. A partir de entonces, esto era el nombre que iba a estar, y que era Jehová ahí. Ahí va a estar la presencia de Jehová a partir de ese momento. Y entonces se cumple ahora la profecía final para el pueblo de Israel a través del libro de Ezequiel. Una nueva tierra, un corazón nuevo. Qué tremendo, mujeres. Híjole, esa profecía es para nosotros también. Después de que los profetas hacen su papel, después de miles de años viene nuestro Señor Jesucristo a salvar esa tierra, porque esta profecía que había dado Ezequiel no se cumple, y sigue el hombre en sus pecados, en sus fornicaciones, y entonces tiene que venir nuestro Señor Jesucristo a restaurar la tierra, pero a través de un hombre. Esto que les narré del templo, pues de ahí toman muchos dogmas, ¿no? Muchas religiones de tener un templo, y lo que ellos piensan es que ahí está Dios. Pero después de ahí vino un Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento es a partir del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el que vino a restaurar completamente la tierra, el que murió por nuestros pecados, y que ahora Él habita en nosotros, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Entonces, si mora Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo en nosotros somos ese templo, ¿sí? Ahora, sí, tenemos que ir a un lugar de reunión, porque dice que en el Salmo también, ¿no? De que estando unidos, pues alabamos a Dios. Sí, hay un lugar donde podemos reunirnos como hermanos, dice, ¿no? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y dice también que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Pero no está en un lugar específico, ¿sí? Sino está en nosotros. Y si nosotros estamos llenos de Él, donde vayamos nosotros, ahí va a estar la presencia de Dios. Bueno, espero que les haya gustado este tema y sigan conectados en Hijas del Rey. Nos vemos pronto.